tú te masturbabas sin tener que ver pornografía. Sin tener que ver pornografía, me excitaba sin tener que ver pornografía. Yo pensaba en algo y ya de inmediatamente yo ya entraba en el área de la masturbación. Tú pensabas en alguien. En alguien, o un acto sexual, o un acto de cualquier explícito sexual. Yo pensaba y de una vez sentí esa satisfacción y me podía masturbar normal y podía seguir y masturbándome. Descansaba por lo menos un minuto, porque le voy a hablar para que me entiendan. Descansaba un minuto en el acto de la masturbación y volvía de nuevo y me masturbaba. Muchas bendiciones, familia RCA. Hoy a corazón abierto, con un segmento diferente y transparente a la luz de la palabra. Yo sé que va a ser de bendición para su vida. Hoy tenemos con nosotros a un joven que vivió una experiencia muy frustrante que ha marcado su vida, pero Dios llegó a tiempo y ha transformado su vida. Y le damos la bienvenida a mi hermano Johensi. Dios te bendiga, Johensi. Amén. Me siento más que privilegiado de estar aquí. Amén. Siento con la dicha, placer poder compartir y hablar sobre mi testimonio, porque como me edificó cuando me di cuenta realmente de que Dios me sacó, yo creo que va a edificar también a gente que están envueltos en este asunto. Qué bueno. Mira, y esa audiencia que está allí, una experiencia, wow, tan frustrante la cual vivió mi hermano Johensi, y él quiere compartirla y la va a compartir. Y usted la va a ver y también la va a escuchar a la vez. Gloria al Señor. Él estaba atado a la masturbación. ¿Cómo así? Sí, a la masturbación. Johensi, cuéntanos. Antes de comenzar a dialogar el testimonio, yo quiero ir al libro de Lucas, su capítulo 4, versículo 18, que fue concediente a lo que Dios ya habló a mi vida cuando me rescató de la masturbación, que dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hablar de este asunto me conmueve, porque eso fue algo impactante y algo que trascendió e impactó mi vida de una manera que yo me quedé sorprendido al ver cómo yo estaba atado con este espíritu. Lo primero, que no era atado por la masturbación, sino por un espíritu. Okay. Porque a la persona que está atado por la masturbación, yo, para mi entender, es alguien que puede durar X tiempo sin hacerlo y normal, pero el que es atado por un espíritu siempre vive con ese espíritu en su vida. O sea, tú me quieres ha dicho que tú llegabas a cierto momento que querías salir de esa vida, pero no podías. Exacto. Porque el espíritu te tenía atado, te tenía oprimido. Exacto. Es algo tan impresionante que para yo poder durar un día sin poder masturbarme, yo tenía que estar fuera de la casa, fuera de un sitio cerrado, porque tenía que estar en el monte, en la iglesia, para yo despegar mi mente, porque es un espíritu que entra a tal nivel cuando en la soledad. El espíritu aprovechaba la soledad, aprovechaba la ocasión donde yo estaba solo, donde estaba deprimido, y comenzaba a ministrarme a mi vida y me decía, tú no ves que nadie te hace caso. Tú no ves que todas las palabras que tú hablas quedan en el vacío, nadie te escucha. Yo estoy contigo para resolver tus problemas. Y sin miedo alguno yo intentaba, pero que ese espíritu por lo menos está conmigo y me entiende en mis problemas. Y yo acudía de una vez a lo que es la masturbación. Pero ese espíritu te visitaba normalmente de noche, de día, de madrugada, en la mañana. ¿Cómo es? Ese espíritu no tenía hora específica para estar conmigo. Podía ser cualquier hora, podía haber gente en mi casa y yo de una vez sentía correr al baño, o trancarme y poder masturbarme, porque cuando yo
cuando estaba solo o estaba con gente, ahí es que más me atacaba, cuando estaba con la persona, porque es algo que, igual que la depresión, en el momento tú te vas a reír, vas a disfrutar, pero cuando llega el momento de estar solo, de estar sin nadie, ese espíritu decía, ya tú estás solo, ahora es el momento de aprovechar y estar nosotros dos. Terrible. Es un testimonio que cada vez yo quería como que hablar, desahogarme, porque me sentía como que cada vez que no podía hablar de ese tema, me sentía como que estaba como todavía estado, porque decía, wow, yo quiero que la gente escuche lo que yo pasé, quiero que la gente sepa que él es un espíritu de masturbación. Wow. Mira, para mucha gente creen que simplemente son deseos carnales, y es normal, son deseos, pero a través del deseo carnal hay demonios que se esconden detrás de esos deseos. Y yo sé que cuando ese espíritu se apoderaba de ti, te conducía no una ni dos. Hasta más. Yo un día, me hacía hasta 10 masturbación. En un día. En un día. Wow. Llegó una vez que esa fue la más impactante, que yo me quedé sorprendido. Yo mismo cuando terminé del acto, yo dije, bueno, vamos a romper el récord, yo decía. Y yo hacía hasta la última vez, la última vez no, sino la vez que yo más pude masturbarme, la hice como 13 veces. Wow. En menos de 5 horas. Y normal, me sentía normal, quería seguir, pero ya yo decía, ya yo no puedo, tengo que despejar, tengo que salir y tenía que acudir a otro lugar. Pero no te debilitabas. Claro que me debilitaba, me daba unos fuertes dolores de cabeza, unos fuertes mareos, que una vez mi madre llegó, estaba trabajando, ya me encontró tirada en el mueble. Después de ese momento me encontró tirada en el mueble, me preguntó qué yo tenía, me vio los ojos rojos, pensaba que yo iba a hecho un acto como de fumar o algo asunto, me vio con los ojos rojos y yo me preguntó qué tú tienes, le dije no, estoy mareado, me duele la cabeza, y eso me llevaba a un tal grado que yo estaba encima de la cama, podía estar sentado donde que me paraba, yo tenía que acudir de nuevo a sentarme porque me sentía que me iba a caer, sentía como que iba a golpearme con algo porque me borraba todo. Wow. Borraba todo, absolutamente todo. Pero ¿cómo llega ese espíritu a tu vida? O sea, ¿cómo tiene tanto dominio y control en tu vida? Porque veías pornografías. Sí, claro. Sí, era aceptado a la pornografía también. A la pornografía no, a la masturbación. Pero a través de la pornografía también te conducía a masturbarte. Específicamente, yo más me masturbaba sin pornografía. Sin pornografía. Porque era un espíritu. Ok. Si es una masturbación, si tú estás atado por la masturbación, porque hay que entender que hay espíritu de masturbación y hay masturbación. Cuando es una masturbación, tú acudes a la pornografía para satisfacer tu necesidad. Pero cuando el espíritu entra para satisfacerse él mismo. O sea, tú te masturbabas sin tener que ver pornografía. Sin tener que ver pornografía, me excitaba sin tener que ver pornografía. Yo pensaba en algo y ya de inmediatamente yo ya entraba en el área de la masturbación. Tú pensabas en alguien. En alguien, o un acto sexual, o un acto de cualquier explícito sexual. Yo pensaba y de una vez sentí esa satisfacción y me podía masturbar normal y podía seguir y masturbándome. Descansaba por lo menos un minuto, porque le voy a hablar para que me entiendan. Descansaba un minuto en el acto de la masturbación y volvía de nuevo y me masturbaba. Wow. Pero ya tú estás hablando fuera del evangelio o en el evangelio. Mi vida más golpeada fue en el evangelio. Sí. Porque yo le voy a explicar esto. Muchos se meten en ese momento, o vamos a decir, en una depresión, en un espíritu de masturbación, es porque no tiene a alguien que esté con él en cada momento. Yo no tenía un pastor que me decía, ¿qué te está pasando? ¿Qué tú tienes? ¿Cómo estás todos tus días? No tenía una madre que, no digo que ella fue irresponsable, pero no tenía una madre que me preguntaba sobre lo que yo hacía o lo que no hacía.
no tenía un hermano, no tenía un padre que me decía qué haces en tu día, qué practicas, qué es lo que tú haces. No tenía nada porque por eso estoy diciendo, la masturbación entra frente al curso de la soledad. Cuando tú estás solo y sientes que tú estás vacío, ahí es que acude el espíritu de masturbación. ¿De qué edad te estamos hablando? Cuando realmente comencé a ser atado, yo me convertí a la edad de 13 años. 13 años. 13 años, pero fue relajando. Fue como que a la iglesia que yo iba, le dije al joven, tu iglesia no tiene músico, dame, yo convertíme para yo ayudarlo cuando me bautice. Y me convertí relajando, pasé un músico normal y simple. Y la pastora de esa iglesia nos apuntó en un curso, nos enseñó todo. Y ahí cuando llegó la profecía de que yo era un hombre de Dios, que fue a través de una mujer, yo no creí en esa profecía, porque lo mío era concentrarme en la música, estaba aprendiendo a tocar y no pude concentrarme. Y esa mujer me dijo, tú tienes un llamado poderoso de parte de Dios. Me dijo, tú portas algo grande, divino de parte de Dios. Ahí comenzó realmente el espíritu a penetrar en mi vida de una gran magnitud que yo decía, wow, pero cuando yo era impío no me pasaba eso. Y luego, y nuevamente, cuando realmente entró en lleno en mi corazón, el espíritu de masturbación, entré en lleno, que estaba conmigo en todo momento, fue cuando el evangelista, el evangelista y profeta, que yo honro la vida de ese hombre cuando me ministró y me dijo, tú tienes un llamado muy poderoso, que fue Víctor Alfonso Santana, que me dio una palabra y me dijo, tú tienes un llamado poderoso y portas algo de parte del Señor. Ahí fue que yo realmente comencé a llevar en práctica lo que es el llamado del evangelismo, cuando él me profetizó eso. Y ahí cuando comencé a coger eso en serio, el camino de Dios, comencé a lo coger en serio, ahí fue que me atacó mal el espíritu. Wow. Porque todo el mundo se alojó de mí. Toda la gente se separó de mi lado. Que cuando yo entraba en un acto solitario, vuelvo y te repito, ahí es que el espíritu entraba. ¿Qué tiempo que puedas recordar duró ese espíritu adueñándose de tu vida? De 13 hasta los 16 años. Wow. 16 años. Aún 17, ya cuando cumplo los 17, no estoy atado, ni ese espíritu me persigue, pero en vez en cuando me masturbaba, porque todavía hay un espacio vacío y tenía que masturbarme porque vuelvo te repito, no tenía nadie con quien charlar en mi momento depresivo, en mi momento solo, porque eso viene transcurso también de la depresión, para tú saciar tu depresión, saciar tu vacío que tú tienes, lo que a veces rencores que yo tenía en mi corazón de parte de alguien, yo tenía que masturbarme. Y pasaba por ese momento, a los 17 fue que fue acortando ese espíritu, fue disminuyendo lo que es el espíritu de masturbación, pero seguía atacando. Pero en esa etapa, ¿no pensabas tener relación con una joven o con alguien? Yo te solamente pensaba en la masturbación. Y te voy a ser sincero. Si yo estuve cuando yo tengo 18 años, voy a cumplir 19, si he tenido 3 veces relación sexual, es mucho. No me daba para pensar en mujeres. Ahí me daba para masturbarme ya, porque vuelvo y te repito, es un espíritu. El espíritu no tiene que ver si es una mujer. Ahora sí la masturbación desea una mujer. Porque los hombres, en transcurso tienen relación con su pareja. A veces tú ves que hay hombres que se masturban para poder eyacular bien y tener ese asunto que pueda seducir más. Más placentero. Más placentero. Ellos tienen que masturbarse. Hay hombres que se masturban, entran al baño y se masturban, pero no era eso, era un espíritu que me ataba. Un espíritu que atormentaba mi vida. Que yo no pensaba en mujeres, yo lo que pensaba era en masturbarme. Pensaba en destruir mi vida, porque ese espíritu hablaba, pero hay un punto muy importante. Cuando ese espíritu me hablaba para masturbarme, yo terminaba de masturbar, ahí llegaba lo que es el momento del arrepentimiento. Okay. Que se desprendía de mí el espíritu, se iba, pero seguía rodeando. Pero ahí llegaba el momento que yo tenía que pedirle perdón a Dios por lo que yo hacía. Un espíritu que te cegaba en el momento, instante que tú estabas usando la masturbación. Ese espíritu es tan fuerte que a veces yo
con pensamientos hasta de mi propia familia, yo tenía que masturbarme. ¿En serio? Porque me atacaba con tías, sobrinas, sobrinas no, porque no tengo sobrinas, pero con primas que me llegaban a la mente y yo tenía que masturbarme. Wow. Tenía que llegar al acto de masturbarme. No importa quién había en casa, yo tenía que meterme para el baño para masturbarme porque él me lo exigía. Es como que yo estuviera formando un pacto con ese espíritu. Como que le había dicho al espíritu, tú cualquier momento que tú llegues a mi vida, a mi casa o cualquier hora que tú llegues, yo tengo que masturbarme. Era como un pacto que yo tenía con él. O sea, llegaba una persona a tu casa. Sí. Por ejemplo, visitaba tu casa, inmediatamente el espíritu se apoderaba de ti. Se apoderaba. Y tú ibas al baño y te masturbabas. Yo veía como la persona en ese momento, veía a la persona como desnuda. Pero no me daba para tener relación sexual con ella. Pero simplemente la veía desnuda. Y tenía que entrar al baño para poder satisfacer el espíritu. No era a mí, era el espíritu. Wow. Y yo decía, pero ¿qué me está pasando? Cuando llegaba el acto del arrepentimiento, yo decía, ¿qué me está pasando? Le decía a Dios, ya yo no quiero seguir en esto. Llegó un momento en que yo intenté hasta ahorcarme, porque un espíritu que te ciega totalmente. Ya yo no tenía todo preparado, pero pensé hasta asesinarme, matarme, porque ya yo decía, porque yo quiero salir de esto y cómo salgo. Y yo no, cada vez que yo decía, Dios, ayúdame, yo veía que todo era más difícil. El espíritu más me atacaba, el espíritu más me juzgaba, me celañaba. Porque un espíritu que está en ti, el espíritu de masturbación entra en ti, pero el que está dentro de ti, cuando tú te sientes arrepentido por lo que tú hiciste, él te comienza a juzgar. Wow. Te comienza a decir, mira, lo hiciste. Mira, le fallaste a Dios, que decías que nunca le iba a fallar. Y yo me sentía mal. Y yo en ese instante, yo lo que quería era como desprender de mi vida, como que atentar con mi vida. Pero ahí en ese instante yo sentía la mano de Dios, porque Dios es algo que Dios no se puede igualar a nadie. Porque en medio de tu pecado, que Dios venir a fortalecerte y decirte, yo estoy contigo, es algo que hay que honrarlo y adorar lo que él ha hecho. Una vez que cometías el hecho, te sentías sucio. Me sentía como el Garadeno, que estaba atado, que me sentía de una manera que yo decía, wow, pero realmente yo, en este asunto, me sentía mal, pésimo, me sentía alguien que no servía, alguien que no era útil, porque es un espíritu que cuando entras a tu vida, es lo que él entra en un momento te da felicidad, pero después que sale, te comienza a juzgar por lo que tú haces. Terrible. Esto es al corazón abierto a esa audiencia que nos estás viendo en estos momentos. Estos espíritus de masturbación son espíritus que gobiernan la mente, el corazón del individuo y te hace creer en el instante que todo marcha bien. Y como expresaba Johensi, una vez que comete el hecho, escuche bien, y te masturbas, entonces siente la suciedad dentro de ti, siente que le fuiste infiel a Dios, te sientes sucia, te sientes sucio. Por eso es que hay que vivir una vida de rectitud ante Dios, agradarle a Dios y no dejarse llevar por la carne y reprender esos espíritus que están visitando tu vida, están visitando tu corazón. Seguimos con Johensi. Y totalmente, yo realmente decidí coger esta entrevista fue para hacerle entender a mucha gente que para tú ser libre de un espíritu, para tú ser libre de algo que te ata, es negar tu propia carne, tu propio espíritu, negar tu propio corazón, porque el corazón es algo que a veces David le agradó, a Dios le agradó a David por el corazón que David tenía. Pero David llegaba un momento que por escuchar el corazón pecaba ante Dios. Y esos espíritus son algo tan poderoso que en los momentos que tú estás atado, el momento que tú estás usando la masturbación, el momento que tú estás usando oye, yo masturbándome, rey, el espíritu me acusaba en un acto de masturbación y él me exigía que yo me masturbe. En el acto de la masturbación, él me decía, pero mira, tú lo estás haciendo. Y decía que no le va a fallar a Dios. Y decía que tú no ibas a atentar con eso. Entonces, son espíritus que los padres deben darle seguimiento a sus hijos.
deben darle seguimiento a sus hijas, a alguien que esté en su casa, a sus esposos, porque son espíritus que aprovechan la soledad. ¿Tu madre nunca se sentó contigo a explicarte de eso? Nunca Totalmente nunca mi madre me preguntó sobre eso. Nunca me preguntó. Por eso que yo me acudía al espíritu, porque no me preguntaban, por lo menos no me tenían atento, no me tenían en la mente, no me decían por lo menos en qué tú estás, qué haces en tu día, porque mi madre estaba trabajando y ya no me preguntaba, porque hay madres o padres que le preguntan a sus hijos en los momentos, ¿en qué tú estás? ¿Qué haces? ¿Cómo le estás pasando? Porque se preocupan por su hijo. Pero no digo que ella no se preocupó por mí, sino que no me preguntó sobre lo que yo tenía. Ok. ¿Cómo Yohensi fue libre de ese espíritu de masturbación? Vuelvo y repito, yo para no poder estar con ese espíritu, yo tenía que ir para el monte. Yo duraba en el monte, me podía ir a las 8 de la mañana y duraba en el monte desde las 8 hasta las 6 de la tarde, sin comer nada. No era ayunando, porque yo me desayunaba en mi casa, pero tenía que despejar mi mente. Tenía que salir de mi confort, salir de la misma anonimato, del mismo lugar. ¿Y en el monte esos espíritus no te visitaron? Claro, yo una vez iba a intentar tener relación sexual con una persona en el monte. Sí. Porque el espíritu acudió a mi vida. Y esa persona estaba atada por una mestresa también. Que tú sabes, cuando el espíritu de masturbación ata a una persona y también una mestresa te persigue. Yo acudí y yo dije, bueno, vamos a hacerlo en el mismo monte donde se daba culto, se daba todo. No voy a decir yo, sino el espíritu. Acudía de inmediatamente y me dijo, tú dale, ten una relación sexual con ella. Pero no que yo la quería, porque yo le temo a Dios. Y tú querías satisfacer la necesidad que el espíritu estaba demandando. Eso es, que yo quería satisfacer el espíritu, porque vuelvo y te digo, fue como un pacto que yo hice con el espíritu. Como un pacto que en todo momento yo tenía que masturbarme. Yo no duraba ni un día sin masturbarme. Hay días que yo me hacía 12, hay días que me hacía 10 o 8, masturbación. Normalmente yo me sentí, y yo al instante no me sentía bien, pero volvía a las 2 horas o a las 3 horas, volver a masturbarme de nuevo, sentía volver a masturbarme. Y eso llegaba a mi vida a un grado tan sucio y tan desastroso, que yo hay un asunto que se le llama que todas las posiciones yo para masturbarme yo las hacía. Sí. Porque hay posiciones para masturbarse también. También. Hay posiciones como si tú tienes relación sexual. Porque vuelvo y te repito, es un espíritu. El espíritu busca su acomodo. Ahora yo tengo que masturbarme. Wow. Yo tenía, para no mencionar las ciertas posiciones, pero yo tenía ciertas posiciones en que yo me masturbaba. Y normalmente seguía normal la vida. Y lo que más yo me dolía, Rey, es que en ese espíritu de masturbación, yo viví una vida hipócrita delante de Dios. Porque cuando me bauticé, yo pensé que iba, no por el espíritu, sino por las aguas. Yo pensé que iba a ser libre. Me bauticé fue porque quería ser libre. Quería inmediatamente vivir mi vida normal como un hombre de Dios. Y llegaba un momento que yo me bautizaba, yo tenía una oportunidad y yo viví una vida hipócrita y tomaba la oportunidad. Incluso yo terminando de predicar en una iglesia, yo iba a mi casa, tenía que masturbarme. Wow. Terminando de ministrar, yo cuando comencé mi ministerio, comencé a predicar, yo llegaba un momento que terminaba de predicar, terminaba de salir de un evento, tenía que ir a mi casa a masturbarme. Inmediatamente, no quedarme a hacer cherchano con la gente, no. Tenía que tener que salir inmediatamente y a masturbarme. Porque los eventos que están haciendo ahora no es para restaurar la vida, sino para llenar requisitos en ciertas personas que necesitan ser vistos por otras personas.
Y yo decía, wow, cuando yo vaya a ese evento, quizá el predicador me pueda jalar, me pueda ministrar y yo pueda ser libre. Pero no, hay que yo sentía más el ataque. Hay que sentía más la insistencia del Espíritu. El Espíritu me decía, ven a masturbarte. Ven, es como si fuera tu madre que te estuviera mandando a hacer algo. Johansi, vete a hacer esto. Rey, haz esto. El Espíritu estaba así. El Espíritu me decía, ven, ya, es hora de masturbarte. El Espíritu hablaba conmigo. Yo me sentaba, hablaba con el espíritu de masturbación. Wow, pero el temor hacia Dios, prácticamente tú habías perdido el temor hacia Dios. No lo había perdido. Vuelvo y repito, cuando llegaba el espíritu, yo me olvidaba de que Dios existía. Pero cuando el espíritu soltaba mi cuerpo, de inmediatamente yo entraba al área del arrepentimiento. Porque Dios en esos momentos que yo me intentaba masturbar, yo le decía, Dios, ven, ayúdame. En el acto, antes de comenzar a hacerlo, le dije, Dios, ven, por favor. Quería como que alguien viniera a mi casa de repente y me dijera, ven, vamos a salir. Porque la soledad arropaba también mi vida para yo poder masturbarme. La soledad se metía en mi vida para yo masturbarme. Que esos son, vuelvo y repito, los padres tienen que prestarle atención a sus hijos, a sus hijas, porque son espíritus que se meten en el transcurso de la soledad. ¿Llegaste a hacerlo fuera de tu casa, fuera de tu hábitat? ¿Llegaste a hacerlo? O sea, Sí. Ejemplo, una casa de un amigo. Sí, en casa de amigos, sí. Y entraste al baño. Sí. Donde yo nunca, el espíritu me ataba y una fuerte magnitud me metía en ansiedad para hacerlo eso. Era dentro de la iglesia y yo nunca pude. El espíritu nunca pudo entrar en ese momento. Te digo por qué. Porque Dios me dio una palabra y siempre me va a recordar esa palabra. Y me dijo, tus problemas, tus dificultades, tu proceso, yo te lo he quitado de encima. Pero tú eres el que decide si el espíritu se va de tu cuerpo. Wow. Tú eres el que decide si tú sueltas el espíritu. Tú eres el que decide si sale de esa vida. Porque Dios me ayudaba. Pero el que tenía que tomar la decisión de soltar ese espíritu era yo. Tenía que negarme yo mismo. Tenía que salir yo mismo de mi vida, de esa vida, porque era una vida de hipócrita. Es una vida que cuando no me masturbaba estaba bien con Dios, pero cuando me masturbaba me sentía hipócrita, me sentía como que le estaba fallando a Dios después que salía de la masturbación y todo eso. Y tal grado que yo llegaba a llorar en el altar. Una vez me recuerdo que en el altar le dije a Dios, le dije, ya yo no soy cristiano. Rompí un teléfono en el altar. Extraí el teléfono en el altar. ¿Por qué motivo? Porque llegó un tiempo que con la gente que yo hablaba, con la gente que yo dialogaba, yo pensaba que eran mis amigos, que podían ayudarme. Quería abrirme a ciertas personas para que me pudieran ayudar. Y cada vez que lo intentaba, el espíritu corría a mí de nuevo. Y yo decía, pero entonces, ¿para qué tengo el teléfono? Si por el teléfono yo no puedo decirle a alguien que venga a mi casa, que me llame. Y yo rompí el ser en el altar. Le dije, ya estoy harto de esta vida. Estoy harto de esta vida de monotonía. De estar suicidando contra mi vida. Porque es matándome yo mismo. Matando mi espíritu yo estaba. Y yo extraí el teléfono y le dije, Dios, yo estoy harto de esta misma vaina. Estoy harto de este asunto. Dime qué tú vas a hacer conmigo. Y mientras más yo le reclamaba a Dios, más el espíritu volvía a mi vida. Porque no era un acto de reclamar, era un acto de negarme. Era un acto de alejarme de ese espíritu. ¿Cómo yo podía alejarme? Que tuve que negarme. Tuve que negarme. Cuando el espíritu me visitaba, yo tomaba una palabra y decía, viva Jehová y viva mi alma, que no le voy a fallar a Dios. Wow. Esa era la palabra en cada momento que llegaba el espíritu a mi vida, que yo decía. Y leía esa cita bíblica donde el Espíritu del Señor cayó sobre Jesús, porque fue cuando Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Ese fue
tema y el versículo que Dios me dio para yo fundar mi ministerio, para yo tomar mi ministerio, y fue donde Dios pudo rescatarme. Que tomé ese versículo como un diario vivir, como si fuera, lo tomé para mí, porque el espíritu, cuando yo solté el espíritu de masturbación, yo sentí que algo se desprendió de mí, pues al instante algo cayó en mí. Dios hizo la liberación. Dios hizo la liberación, pero el espíritu seguía atacando. Okay. Porque el espíritu, aún me ataca el espíritu. A veces yo tengo que salir de mi casa, tengo que despejar mi mente, durar en la iglesia, estar metido en la iglesia, hacer algo, estar en la casa de un amigo para yo no poder hacerlo, estar con alguien. Y soy libre, le doy la gloria a Dios y toda la honra, pero todavía ese espíritu sigue persiguiendo. Porque tu pasado, aunque tu pasado tú lo dejaste, pero tú sigues arrastrando tu huella. ¿Por qué? Porque tú sigues arrastrando, porque todavía tú tienes esa huella todavía en tus pies. ¿Cómo tú confrontas ese espíritu de masturbación? ¿Cómo yo confronto y ato ese espíritu de masturbación? Sí, porque se quiere manifestar, quiere volver de nuevo. ¿Cómo tú lo confrontas para que no entre a ti de nuevo? Lo que es la oración. Yo llevo una vida, no voy a decir como ciertos pastores o cierta gente, pero ya al instante cuando siento que el espíritu quiere hasta, yo acudo a la oración. Le digo, Padre, mira mi espíritu, mira mi alma, mira todo mi ser. Soy como David, pequé, pero llego al altar, me rindo ante ti y declaro que al instante no seré atado por la masturbación. Comienzo a tener una vida de intimidad con Dios al instante cuando siento que voy a ser atado. Cuando siento que siento, porque yo siento cuando el espíritu quiere que yo me masturbe. Yo siento yo siento cuando quieren que me masturbe. Porque Él me visita. Y lo importante, mire, algo que me he quedado sorprendido, no me he masturbado teniendo sueños con maestresa. Yo nunca he estado atado por la maestresa, sino por el espíritu de masturbación. Wow. Nada más por el espíritu de masturbación. Nunca fui atado por un demonio. Nunca fui atado tampoco por un brujo, por principado. No. Ni maestresa, no. Yo, claro, he tenido sueños con maestresa, pero no he atado. O sea, tú quieres haber dicho que tú no has sido atado en el sentido de que no te dedicaron los demonios, porque ya la masturbación ya es un demonio, ya es una atadura, rotundamente. Sí, es una, pero es una atadura. Pero no por ciertos demonios. Vamos a suponer como la gente dice, Santa Marta, Naísa. Yeah. No. Sino el espíritu de masturbación. Okay. Por el espíritu de masturbación, que ese espíritu, cuando yo escuché, él me dijo su nombre, me dijo el nombre, y me dijo el espíritu, yo soy el espíritu llamado solo. Wow. Quizá la gente diga, ¿en cuál es espíritu? Llamado solo. Es un espíritu, vuelvo y repito, que te va a atar entre el curso de la soledad, del momento que estás solo. Que ese espíritu es como él está familiarizado con el espíritu de Santa Marta. ¿Cómo el espíritu de Santa Marta? Porque la gente que están atados por Santa Marta, vamos a suponer, si una mujer está atada por Santa Marta, es la que tú ves que se ve muy linda. Tú ves que se ve como, vamos a suponer, un cuerpo de sirena, un cuerpo así. Y ese espíritu estaba familiarizado con Santa Marta. Que al instante yo tenía pensamientos con mujeres que yo nunca he visto en mi vida. Wow, terrible, terrible. Es tremendo escuchar este testimonio y esta audiencia que no estás viendo, usted que no estás viendo. Impactante cómo hay jóvenes en la actualidad todavía atados por ese espíritu de masturbación, y quizás muchos lo toman que no es nada. Muchos doctores también recomiendan este tipo de acto. Por nosotros como creyentes en el Señor, sabemos que es pecado ante Dios poder fornicar contra nuestro propio cuerpo. Amén. Por eso le exhortamos a ustedes que su cuerpo es cuerpo del Espíritu Santo,
donde el Espíritu Santo mora, donde el Espíritu Santo habita. El Espíritu Santo no mora en templo sucio, sino en templo limpio. Escuche bien, quizás usted sea predicador, evangelista, líderes, y quizás dirá, Dios me está usando. No, el don de Dios está en usted, pero el templo de Dios, donde habita el Espíritu Santo, está sucio. Y yo, si un mensaje que tú quieres enviarle a esos jóvenes, ¿cuál sería tu mensaje? Mi mensaje sería, preste mucha atención a esta palabra, y es la cual: niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, declare lo que dijo el apóstol Pablo: de ahora hecho modo, no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Cuando tú te niegas, cuando tú sacas tu pasado de tu vida, cuando sacas lo que tú más te gusta por poner a Dios en tu vida, tú serás una nueva persona. No serás perfecta, pero sí nueva. Juventud que me escucha, la oración es la base a la libertad de tu alma y de tu espíritu. Porque una vida sin oración, una vida sin búsqueda, una vida sin agradar a Dios, es una vida atada por ciertos espíritus y por ciertos demonios. Yo le aconsejo a la juventud, le aconsejo a los pastores, le aconsejo a los líderes, le aconsejo a los padres, que le den seguimiento a los jóvenes, le den seguimiento a sus hijos, porque esos espíritus entran en el transcurso de la soledad, en el transcurso de la depresión. Y yo te aconsejo a ti que le des seguimiento a tus jóvenes, pastor que me escucha y pastora que me escucha, dele seguimiento a sus jóvenes, y madre y padre, dele seguimiento a sus hijos, porque el espíritu, no importa quién tenga que ser esa persona para atarlo, simplemente lo que tiene que colaborar con su trabajo. Qué bendición, qué bendición. Gracias, Yohensi, por estar con nosotros. A corazón abierto. De verdad que tu testimonio ha sido de gran bendición y es de gran bendición para esa audiencia que está allí. Recuerde suscribirse, dejar su comentario y sobre todo comparta. Sí, comparta. Estamos en la plataforma de Facebook, estamos en la plataforma de YouTube. Usted que no se ha suscrito, suscríbase y déjenos su comentario. Esto es A Corazón Abierto y estaremos en otra entrega. Dios te bendiga. Queremos hacerte una invitación formal, sí, a ti, para que te suscribas a nuestro canal